por ese motivo. Déjenme orar y comenzamos a compartir la porción de la escritura que me toca compartir, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 7, y vamos a estar cubriendo hasta el capítulo 3, versículo 13. Entonces, permítanme orar y comenzamos. Padre, gracias te damos por este tiempo que podemos compartir. Gracias porque a pesar de que no podemos estar juntos como acostumbrábamos, Señor, te pido que tú seas en este tiempo y te doy gracias también por la tecnología que podemos conectarnos de esta manera. Te pido que tú seas con cada uno de nosotros, seas con cada uno de mis hermanos. Padre, te pido que la palabra nos anime a hacer esta iglesia como la iglesia de Tesalónica, Señor, una iglesia que fue y sigue siendo un ejemplo, Señor. Gracias, Padre, porque un día el apóstol Pablo decidió pasar por allí y aunque no estuvo mucho tiempo allí, comenzó esta preciosa iglesia. Así que, Señor, sé con nosotros y te pedimos que tu palabra nos hable, Señor, como ella solamente lo puede hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, como dije en la oración, el apóstol Pablo fue el que comenzó esta iglesia y la comenzó en un corto viaje. Se calcula que no pasó allí más de 3 semanas. Y eso es algo impresionante, ¿no? Que una iglesia se forme en 3 semanas, pero así es el Espíritu Santo, así obra el Espíritu Santo en algunos lugares. Hay lugares donde uno comienza una obra y se demora un poco más. Y hay otros lugares donde se comienza la obra y enseguida nace. Esa es la experiencia de nosotros y también la experiencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Éfeso se quedó mucho más tiempo, en Corinto se quedó mucho más tiempo, pero aquí, por la gracia de Dios, en 3 semanas se da una iglesia preciosa, una iglesia que si nosotros lo vemos a esta iglesia a la luz de las iglesias de las 7 iglesias de Apocalipsis, esta iglesia no aparece ahí. El Señor no tiene nada que reprocharle, nada que decir en contra de esta iglesia. Esta era una iglesia modelo, una iglesia que salió a evangelizar y alcanzar a otros enseguida. De hecho, Pablo consideró que ya no tenían más nada que hacer ahí y siguieron en su viaje misionero. Pero una vez que Pablo llega a Atenas, Pablo tiene la preocupación por los hermanos y tiene la preocupación por la iglesia, de cómo está la iglesia. Entonces yo le voy a leer estos primeros versículos en el capítulo 2 del 17 al 20 y vamos a ver lo que dice ahí y sacar algunas enseñanzas de ahí y así vamos a hacer con la otra porción de la escritura para ver qué podemos aprender acerca de lo que Pablo escribe a esta iglesia. Y dice en el versículo 17 del capítulo 2, dice así: amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar, debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos. Teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Después de todo, ¿qué es lo que nos queda, lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra
orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese. Y Pablo afirma categóricamente, son ustedes, mi corona son ustedes. Y si usted, sí, y dice en el versículo 20, sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Entonces Pablo tiene ese deseo de ir a verlos, pero dice que Satanás se lo impidió. Hay una oposición del enemigo que no lo deja salir, que no le permite ir, y sabemos que había persecución, que Pablo tuvo que salir de Atenas corriendo. De hecho, en Atenas intentó comenzar una iglesia ahí, pero no pudo y tuvo que seguir su viaje misionero. Entonces Pablo estaba sintiendo esa oposición que había ahí, pero tenía la preocupación por los hermanos, tenía el deseo de verlos. Eh, eso nos enseña que muchas veces, y nosotros tenemos que ser cuidadosos de eso también, porque puede ser que el pastor David, por mucho que él les ame y que quiera verlos en cierto momento determinado, en ciertas ocasiones, él no puede verlos. En el caso mío, yo quisiera poder ir a visitarles, pero no puedo. No puedo porque mi esposa tiene una condición de fibromialgia que el doctor le ha dicho que si yo me contamino es muy fácil que ella contraiga el virus. Entonces, prácticamente tenemos que estar aquí encerrados en la casa. Y mi deseo es poder ir, pero yo no puedo. Y en este caso, cae muy bien lo que nosotros estamos pasando, porque de alguna manera, aunque Dios ha permitido el COVID, pero también hay un ataque del enemigo que nosotros estamos expuestos a eso y nos impide que podamos ir, que podamos llegar a un lugar donde nosotros quisiéramos estar. Y entonces Pablo dice que después de todo eso, ellos eran la corona de Pablo. Después de todo eso, Pablo asocia a estos hermanos con una gran victoria. En aquellos tiempos la corona se le otorgaba al que ganaba la competencia. Cuando había una competencia se le otorgaba una corona al ganador. Y es algo interesante que Pablo, a pesar de que él no puede llegar a verlos, pero él se refiere a ellos como el triunfo de él, la victoria de él. Ellos son la victoria de Pablo. Y eso es algo importante porque ahí categóricamente lo deja ver en el versículo 19. Dice, son ustedes, con signos de exclamación, son ustedes. Pablo se goza en el hecho de que ellos son la corona suya y ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Y es ciertamente, eso es así. Cuando uno comienza una obra, cuando uno ve que la obra empieza a dar fruto, uno siente una gran satisfacción. Uno se siente, aunque no pueda estar con los hermanos, se siente que valió la pena todo el sacrificio, todo lo que se hizo de antemano. Yo recuerdo cuando comenzamos a ir a Presidentes, cuando nos reuníamos con Saúl, que está por ahí, cuando nos encontramos con David, qué gozo nos dio poder ver que Dios comenzaba a obrar y que la obra ha continuado, aunque
aunque yo no esté, aunque Rick no esté, pero están ahí ustedes que siguen adelante con la obra. Y eso es un gran orgullo, orgullo santo y una gran alegría, un gran gozo para todos. Entonces, vemos que Pablo tiene el deseo, pero no puede ir. Entonces envía a Timoteo a que vaya a verlos, para que traiga un reporte acerca de cómo están los hermanos. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 3 dice lo siguiente. Dice, por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas. Y en el versículo 2 dice, y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. No, no podíamos ir, pero enviamos a Timoteo. En este caso, aplica muy bien. Yo no puedo, Rick no puede, pero ahí está Timoteo, ahí está David, ahí está David haciendo la obra y sigue haciendo la obra, entregado a la obra. Y dice que él es, fíjese cómo Pablo se refiere a él, es un hermano y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia. No solamente Pablo dice que es colaborador, que se sobreentiende que es un colaborador de Pablo, pero es un colaborador de Dios. Y eso es importante que lo tomemos en cuenta, que tengamos eso presente, porque si hay algo que nosotros tenemos que saber es que la obra se hace en colaboración con Dios. Nosotros somos solamente instrumentos en las manos de Dios, colaboradores de Dios en esta obra, en la proclamación de la buena noticia del Evangelio. Y dice, lo enviamos a ustedes, y note la razón por la cual Pablo lo envía. Dice, para que los fortaleciera, los alentara en su fe. Número uno, para que los fortaleciera. Aunque ellos estaban fuertes, pero Pablo solamente había pasado 3 semanas ahí con ellos. Y Pablo sabía que si no, podía el enemigo, aquella semilla que se había sembrado en ellos, podía el enemigo quitar la semilla. Y Pablo sabe, Pablo conoce eso, para que los fortaleciera, los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Pablo sabía que habían dificultades, él estaba pasando dificultades, ellos también estaban pasando dificultades, pero él quería que ellos no fueran perturbados. Una cosa es saber que estoy pasando por una dificultad y otra cosa es ser perturbado por la dificultad, a tal punto que yo me desanime tanto que diga, no vale la pena, no vale la pena seguir en este asunto, no vale la pena seguir a Cristo, porque mira, mira cómo nos tiene, mira lo que estamos pasando. Y muchas de las personas a nuestro alrededor que no son ni cristianas, cuando nos ven en situaciones difíciles, cuando hay dificultades, lo primero que nos dicen, y probablemente usted ha pasado por eso, es, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y por qué? ¿Y por qué Dios permite esto? Y Pablo entiende eso, Pablo lo reconoce, pero Pablo quería que, aunque él había pasado corto tiempo con ellos, que había un seguimiento, que había estado animando a estos hermanos a través de nuestro hermano Timoteo. Entonces envían a Timoteo
Y ahí vemos los motivos para que fuera fortalecidos, para que los alentara en la fe, para que los ayudara, para que no fueran perturbados en las dificultades y también porque Pablo reconoce que no estamos libres de dificultades y eso es algo que tenemos que tener presente. Era el caso con ellos y es el caso con nosotros también. No estamos libres de dificultades. Siempre van a haber dificultades, pero tenemos que tener la confianza de que Cristo ha dicho que Él estará con nosotros. Y a pesar de la dificultad, Él está ahí para ayudarnos a pasar por ese tiempo de dificultades. Continuando con el pasaje, en el versículo 4 dice lo siguiente: aun cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían. Y así sucedió, como bien saben. Entonces Pablo les recuerda a ellos que ya él se lo había dicho para que no los tome de sorpresa. Las dificultades van a venir. De hecho, Jesús dijo que cuando uno entrara en una relación con él, probablemente padre y madre y amigos nos iban a dejar, nos iban a dar la espalda, pero podemos estar seguros que Él sí no nos va a dar la espalda. Y Pablo no anda con tapujos, Pablo no anda con pañitos calientes, Pablo le dice la verdad. Y dice en el versículo 5: por esta razón, cuando yo no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Y fíjese lo que Pablo dice, el temor de Pablo, ¿cuál era? Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Si hay algo, un peso que uno siente cuando uno o gana a alguien para el Señor, o comienza un trabajo, o comienza a discipular a alguien, uno sabe que va a venir una oposición, que la semilla esa que estamos sembrando, si nosotros podemos conectar esto con la parábola del sembrador, nos damos cuenta que una semilla cayó junto al camino, otra semilla los pájaros se lo comieron y otra semilla cayó en espinos, pero otra semilla cayó en buena tierra y dio fruto. Y uno sabe, y ustedes saben, y Pablo lo sabe. Fíjense cómo Pablo lo pone ahí. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Ese es un temor que se tiene. Sí, bueno, como les dije al principio, nosotros tenemos que salir. Uno no sabe si mañana o de aquí a un mes, 2 meses, un año, David tenga que salir. Uno no sabe. Pero el asunto es que sea como sea, la obra no es de Carlos, no es de Rick, no es de David, la obra es del Señor. Y los hermanos que queden tienen que perseverar y tienen que seguir adelante. Porque si no, hermano, el tentador va a venir y le va a decir a ustedes, esto no vale la pena, no vale la pena seguir. Y ustedes han dado muestra de perseverancia. Ustedes han seguido en estos tiempos tan difíciles del COVID, que llevan 5 meses probablemente en casa sin reunirse como acostumbraban, siguen perseverando por este medio, hablándole a una pantalla, sin poder abrazarse, sin poder reírnos juntos, sin poder pasar ese tiempo juntos que pasábamos, aunque fuera en una de sus casas o allí en el garaje del pastor Miguel. Pero qué bueno, qué
qué bueno que podemos perseverar, qué bueno que sigue, que la obra sigue, porque la obra no depende de ninguno de nosotros, la obra depende de Dios. Y tenemos que seguir ese ejemplo de la iglesia de Tesalónica, porque Pablo tenía ese temor, que viniera el pájaro y cogiera la semilla y se la llevara, que la semilla hubiese caído entre espinos o junto al camino. No, cayó en tierra fértil. Y eso Pablo lo pudo ver por el informe que vamos a ver después que Timoteo regresa. A partir del versículo 6, mire lo que dice. Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Fíjese las dos cosas que Pablo señala: fe y amor. Fe y amor. Y esas son dos cosas importantes que ustedes y nosotros como cristianos tenemos que tener siempre. Fe y amor. Una fe inquebrantable en el Señor. Por eso Pablo dice, wow, cuando regresa Timoteo, dice que nos contó acerca del amor y la fe que ustedes tenían. Entonces eso trae tranquilidad a Pablo. Cuando vemos una iglesia que tiene fe, una iglesia que tiene amor, entonces hay esperanza. El trabajo que se hizo, las 3 semanas de Pablo con ellos, no fueron en vano. Y dice más adelante ahí en el versículo 6, nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Se recuerdan de nuestra visita, del tiempo corto que estuvimos ahí, pero quieren vernos. Y eso indica que eran verdaderos hermanos, porque el hermano en Cristo quiere estar con sus hermanos, quiere verlo, quiere compartir con ellos, estar junto a ellos. Entonces Pablo continúa en el versículo 7. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados. Pablo está en Atenas, allá hay problemas, allá tuvieron que salir corriendo de allí, pero Pablo dice, nos sentimos muy animados. Qué cosa tan preciosa, que a pesar de que estos hermanos eran unos hermanos que no tenían mucho tiempo en la fe, pero Pablo se siente animado por ellos, a pesar de los sufrimientos, de las dificultades. Hemos sido animados porque han permanecido firmes en su fe. De nuevo, la palabra fe. La fe de ellos estaba firme. La fe de ellos era inconmovible. Ellos no iban a dejar aquello que Pablo les había enseñado. Y dice el versículo 8, nos reaviva saber que están firmes en el Señor. Firmes en el Señor. Y eso es una de las características de un buen cristiano. Cuando Pablo le escribe a los hermanos en Éfeso, que nos habla acerca de la armadura de Dios, varias veces nos repite que estad firmes, estad firmes, estad firmes. Permanecer firmes es importante para el cristiano. Venga lo que venga, pase lo que pase, yo tengo que estar firme, como una columna bien cimentada, que venga viento, marea, lo que venga. Usted ha visto un faro que está ahí para guiar a los marineros. Muchas veces ahí mismo en el mar está el faro. Y ese faro puede venir lo que venga, porque han cavado bien hasta abajo a las profundidades y han cimentado bien ese faro.
Y note la construcción que tiene un faro. En la mayoría de los casos son redondos y tienen una construcción un poco cónica, de tal manera que venga lo que venga, venga la tormenta, lo que venga, ese faro se mantiene ahí. Y eso es precisamente lo que nosotros debemos hacer como cristianos. Pablo más adelante, ahí eh, en esa porción de la escritura, en el versículo 9 dice, ¿cuánto le agradecemos a Dios por ustedes? Es como una oración de parte de Pablo para el Señor. Estoy agradecido. Esa es otra marca de un buen cristiano, el agradecimiento. Tenemos que ser agradecidos. Si usted va a Romanos capítulo 1, a partir del versículo 21, ahí vemos eh, lo que hicieron muchos hombres que se apartaron de Dios. Y dice en uno de los versículos ahí, como no tomaron en cuenta a Dios ni le dieron gracia, Dios los entregó. La gratitud para Dios es algo sumamente importante. Nosotros como cristianos tenemos que ser agradecidos. Y Pablo muestra su agradecimiento aquí. ¿Cuánto le agradecemos a Dios por ustedes? Gracias a ustedes tenemos gran alegría. Fíjese que Pablo, estos son nuevos creyentes, estos no son creyentes con una profundidad teológica ni una madurez teológica como otros cristianos. No, no, no. Son cristianos sencillos, pero se han mantenido firmes. Y dice, gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos en la presencia de Dios, porque ustedes están siendo fieles, se han mantenido firmes. Dice Pablo en el versículo 10, día y noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que falte en su fe. Pablo pide tres cosas en su oración. Número uno, quería estar con ellos para que pudieran beneficiarse de los conocimientos de Pablo. Pablo quería que abundaran en amor. Pablo quería que la verdadera santidad se estableciera en su corazón. Y eso es algo que nosotros no podemos perder de vista. Y es algo que nosotros también tenemos que imitar a Pablo y orar también por nuestros hermanos de esa manera. Y ya Pablo finalmente termina esa porción de la escritura con lo siguiente que le voy a leer. Y dice así, a partir de el versículo 11. Dice, y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Perdón, ese es el capítulo 2. El capítulo 3 dice Pablo, a partir del versículo 11, que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos lleve muy pronto a verlos a ustedes y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros, por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Que Él, como resultado, fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Amén. Pablo quería que ellos se mantuvieran, estuvieran preparados para cuando el Señor regrese y a la misma vez
Asimismo, nosotros tenemos que estar siempre preparados porque Cristo viene y esa es la gran esperanza que nosotros tenemos, que un día Cristo vendrá por su iglesia, porque Cristo vino una primera vez para darnos perdón por nuestros pecados, pero viene por segunda vez para buscar a su iglesia y para que nosotros participemos de las bodas del Cordero, de esa gran boda de Cristo con su novia, con la iglesia, que nosotros estemos preparados, estemos listos, podamos imitar a esta iglesia de Tesalónica en su amor, en su fe, en su firmeza, en su perseverancia, a pesar de venga lo que venga, esté Pablo o no esté Pablo, esté Timoteo o no esté Timoteo. La iglesia sigue adelante. La iglesia tiene que seguir funcionando, porque la iglesia fue comprada con la sangre de Cristo. Cristo compró la iglesia con su sangre preciosa. Y la iglesia, lo que Dios comienza, nosotros no podemos dejarlo caer nunca. En lo que dependa de nosotros, hacerlo mejor por la iglesia y amarnos, porque el amor y la fe nuestra, Dios la honra. Así que mis hermanos, con eso les dejo. Espero que esto haya servido para animarnos a todos. A mí, cuando estaba leyendo esa porción de las Escrituras, encontré un gran aliento, un gran consuelo. Me sirvió de mucho gozo, de mucha alegría, el saber de que, fíjese cómo es Dios. Nosotros el jueves tenemos que partir, tenemos que salir. Y el pastor David me había dado esta porción de la Escritura hace como 2 semanas. Me dijo, esto es lo que te toca. Y yo dije, wow. Y cuando empiezo a estudiar esta semana, lo que me tocaba, dije, Dios mío. Y no sabíamos cuándo íbamos a salir, pero esto de verdad que como decían allá en Dominicana, cuando los niños estaban jugando, se ponían en un círculo ahí y tomaban una piedra y la lanzaban hacia arriba y decían, Alicante, Alicante, al que le caiga que la aguante. Y me cayó a mí esta porción de la Escritura. Así que damos gracias al Señor por ustedes, gracias por el amor que ustedes han expresado para con nosotros. Quisiéramos poder estar con ustedes para despedirnos, pero no nos los permiten y tenemos que salir. Oren por nosotros y nosotros siempre vamos a estar orando por ustedes y también en la medida cuando me quieran invitar, el pastor David me quiera invitar, siempre a la orden. Permítame orar un momentito y ya le paso al pastor David. Padre, gracias. Gracias por esta porción de la Escritura, Señor. Gracias por esta iglesia de Tesalónica. Gracias, Señor, porque en las iglesias de Apocalipsis vemos que tú tuviste algo que reprocharle a alguna de esas iglesias, pero estas iglesias tú la elogias y verdaderamente es un modelo a seguir, es un modelo a imitar. Y hay tantas verdades, tanto en la primera como en la segunda carta que Pablo les escribe. Y Pablo siempre les recuerda de la venida de Cristo. Les recuerda que tú vienes, que tú regresarás. Y qué gran consuelo, Señor, que un día, a pesar de que ahora ni nos podemos ver, que un día todos estaremos reunidos, Señor, en ese gran coro celestial,
donde todos estaremos adorando al Cordero Santo, el Cordero que fue inmolado, que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo en la cruz y murió la muerte que nosotros nos merecíamos, Señor, pero gracias que resucitó al tercer día, venció la muerte y nos da la esperanza de vida a nosotros también eternamente junto a ti. Porque tú nos dices, Señor, que el que cree en ti tiene vida eterna. Y eso es algo que nos debe dar confianza en medio de lo que podamos estar pasando. Un día estaremos eternamente junto a ti, Señor. Y gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho, lo que haces y lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén.